Estamos de vuelta una semana más aquí en la Rana Mecánica con nuestra sección de prepartido y esta vez para preparar el encuentro entre el Levante y el Sporting de Gijón que tendrá lugar, el Real Sporting de Gijón, que tendrá lugar el próximo domingo a las 2 de la tarde en el Ciudad de Valencia. Con motivo de ello tenemos a un compañero periodista de Gijón, Loren, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar este ratito con vosotros. Y también tenemos con nosotros a José Mocholi, habitual colaborador del programa. ¿Cómo estás, José? Hola, muy buenas noches. Pues muy bien, ¿no? De haber de cara al partido de este domingo, ver lo que hacemos, que llevamos dos partiditos que está así el run entre la afición y el equipo, que hoy hemos visto la rueda de prensa bueno, unas declaraciones también del portero, que sigue con la línea de Julián Calero, y a ver qué hacemos. Vienen dos partidos en casa, yo creo que toca cambiar un poco la dinámica, ¿no? Loren, antes de entrar en lo que son los dos bloques habituales del programa, ¿no? El institucional deportivo, siempre solemos dar paso al invitado para que nos cuente quién es y en dónde trabaja, dónde colabora, así que cuéntanos, ¿quién es Loren Castro? Bueno, nada, pues Loren Castro, para empezar, es un gijonés afincado en Santander, que es donde resido ya desde hace 20 años, ¿no? Y bueno, mi unión con los medios de comunicación y en este caso con el Sporting, bueno, yo soy director de Radio Sporting, es una emisora online, página web, etcétera, que lleva más de 13 años emitiendo en directo con diferentes programas, tertulias, y soy pues un habitual de los diferentes medios de comunicación, bueno, pues colaborando con diferentes emisoras, ¿no? Tanto aquí en Santander como, por supuesto, en Gijón y también a nivel nacional. Todo muy relacionado con la Liga Hypermotion en su amplia mayoría. Es cierto que a mí me gusta mucho la radio y he hecho absolutamente de todo, no solamente radio deportiva, sino que además, pues bueno, también he hecho diferentes temáticas, ¿no? Muchísimas entrevistas, narro todos los partidos, damos todos los partidos del Sporting, con lo cual llevo más de 6 años narrando partidos del Sporting, tanto en segunda como en primera división. Y bueno, me veis pegado a un micrófono pues prácticamente no sé, diría que 12 horas al día y a veces yo creo que incluso más, ¿no? Con lo cual, bueno, soy un apasionado de la radio y es como siempre me voy a identificar y como te digo, pues bueno, tengo ese medio de comunicación muy reconocido en Gijón y en Asturias y en el entorno sportinguista por razones obvias, su nombre lo dice todo, y además, pues bueno, con un grupo de trabajo que tenemos desde hace ya muchísimos años en Radio Sporting, bueno, pues haciendo todo lo que podemos para estar ahí en el punto de mira, ¿no? Como se suele decir, dentro de la parcela de actualidad, dentro de la parcela de crítica, de opinión, de tertulia y sobre todo de darle a los oyentes y a los lectores una nueva forma de comunicar. Ese es nuestro principal cometido. Y acerca de vuestro trabajo, antes de darle paso a mi compañero de entrar en el bloque, en lo que es el bloque institucional, ¿no? ¿Hasta dónde llegáis? Porque, no sé, acerca de lo que es, digamos, la información de cantera, Sí, fútbol, sí. fútbol femenino, no sé Sí, si... tenemos diversos programas. Tenemos un programa de lunes a jueves, el lunes de un programa de análisis un par de horas bueno, con un poquito de la actualidad y sobre todo el análisis del partido del fin de semana. Un jueves que hacemos lo propio a modo previa, ¿no? Con pues las declaraciones del técnico en la rueda de prensa antes de ir de viaje o de jugar un partido en casa, convocatoria, pues la actualidad a nivel de lesionados, etcétera, etcétera. Y luego tenemos también programas exclusivos, ¿no? De la cantera, tanto del filial como en este caso también del fútbol femenino, además de tener otro tipo de programas también que son a nivel pues, nacional, como Órdago a Chica, para mí el mejor programa del fútbol femenino de España, que lo emitimos también nosotros, Camino al Cielo, de Radio Marca y de Fondo Segunda, en el cual personalmente participo, colaboro, soy técnico de Fondo Segunda en ese sentido y también colocamos su podcast y luego pues hago diferentes programas de la segunda división, como te decía antes, de la actualidad de la propia segunda división, como es Hablando en Plata en Arco FM Cantabria, que también emitimos en Radio Sporting. Así que intentamos abarcar, digámoslo, evidentemente todo lo que te he dicho, a excepción de dos o tres programas que son musicales, el resto está todo relacionado con una pelota. Pues ya con esto sí que sí entramos en lo que son los dos bloques del programa. Todo y paso, José.
Pues vamos a entrar con el guión del programa y nada, sí, aquí siempre entramos porque intentamos siempre compararnos con el rival, ¿no? A nivel institucional. Eh, digamos que el Sporting lleva unos 28, bueno, llevaba unos 28 años dirigidos por la familia Fernández, donde, si no recuerdo mal, en 2022 falleció José. Y, y nada, era saber un poquito, ¿no? Cómo llega el Sporting hasta aquí, porque si no recuerdo mal, el grupo mexicano, creo que dirigido por un tal Alejandro, consiguió el 73% de las acciones, comprándolas a 43 millones de euros. Y nada, era comentarnos un poquito, ¿no? La deuda también y todo lo que lleva durante toda esta temporada atrás. Bueno, yo tengo 47 años. Yo he vivido en Gijón hasta el 2005-2006 aproximadamente, con lo cual, bueno, me he encontrado absolutamente de todo. Lo que has comentado es bastante reducido. No lo voy a ampliar mucho más para no entrar en muchos detalles y centrarnos en la actualidad, pero el Sporting, como todos los equipos, pasa a ser sociedad anónima deportiva de manera obligada, ¿no? Por una ley gubernamental, y en ese proceso pues José Fernández se hace con la mayoría accionarial del club a finales de los años 90, que es el periodo más negro de la historia del Sporting, ¿no? Porque desciende de categoría en el año 98 con un pésimo récord que todavía sigue en vigor, ¿no? Que es el equipo con menos puntos, ¿no? Que ha descendido con menos puntos y que tardó un montón de tiempo en conseguir una victoria, que casi igualó el Almería el año pasado, pero de alguna manera todavía sigue en vigor. Luego fue un periplo en segunda división muy complicado, 99, 2000, 2000, 2001, un periodo muy complicado bueno, con casi diría que un riesgo de desaparición constante y año a año, ¿no? Que se trasladó a la propia afición absolutamente porque se separaron, ¿no? Los caminos de la afición, una afición que siempre fue muy férrea al apoyo de su club, y los primeros inicios del año 2000, de este siglo, pues la verdad que fueron, bueno, en momentos son muy dramáticos, ¿no? Con 5 o 6 mil personas máximo en el estadio, y, bueno, una cantidad de plantillas, de cambios de entrenador y de inestabilidad en general. Es cierto que todo esto va cambiando un poquito, sobre todo lo cambia una persona que tiene relación con el Levante, ¿no? Que es don Manolo Preciado. A la llegada de don Manolo Preciado en el año 2007 no asciende, 2006-2007, ya veníamos de haber hecho una buena campaña con Marcelino García Toral, lástima de playoff, que no había playoff en aquella época, pero seguro que aquel Sporting hubiera ascendido porque entraba como una flecha. De hecho fue líder durante muchísimas jornadas, se cae un poquito en la segunda vuelta, pero entraba dentro de lo que hoy entendemos esa horquilla de los playoffs. Al año siguiente llega Manolo Preciado, tampoco asciende el equipo, no queda mal situado, pero es la 2007-2008 en la que realmente el equipo da un salto, ¿no? Al llegar a la primera división, mantenerse durante 4 años hasta el año 2012, de alguna manera da cierta estabilidad tanto institucional como económica, pero también entramos en un proceso en el que la gente se empieza a hartar, ¿no? De los riesgos continuos de desaparición, con los riesgos continuos, con las deudas, con la mala gestión que se lleva en aquel momento, y ya José Fernández pasa a un segundo plano porque en ese momento se hace cargo del equipo Javier Fernández, su hijo, ¿no? Que de alguna manera toma las riendas, empezando como vicepresidente para posteriormente ser presidente del equipo allá por el 2014, y de alguna manera, bueno, pues se relaja todo un poco, pero ya la gente empieza a estar muy harta de esa gestión, se empiezan a manifestar prácticamente en todos los encuentros en casa. El Sporting asciende en el año 2015 con un récord absoluto en segunda división, 82 puntos, dos partidos solamente perdidos en esa temporada con el Pito Abelardo, en una temporada en la que el Sporting está sancionado por no poder fichar precisamente por las deudas, no puede hacer ningún fichaje, se tiene que centrar única y exclusivamente en los jugadores de cantera. Eso hace que, bueno, no sé lo que sucede realmente en ese vestuario, pero si el Sporting no asciende esa temporada, ahora mismo no estaríamos nosotros hablando aquí, yo al menos no estaría hablando como representante del Real Sporting de Gijón, os lo puedo garantizar, porque aquella fue la peor de las situaciones. No solamente eso marca de alguna manera la historia más reciente del Sporting, porque la temporada siguiente la sanción se mantiene por parte de la Liga, lo único que nos abren un pequeño paréntesis y nos permiten fichar jugadores menores de 20 años que no tuvieran experiencia en la Liga
española. El Sporting bueno, pues llega Halilovic, lleva a Toni Sanabria, lleva a Omar Mascarell, que dependían de clubes españoles, de sus canteras, pero no tenían experiencia, no habían debutado en la liga de fútbol profesional y cumplían ese parámetro de ser menores de 20 años. Es algo que se inventó la liga, no existe esa normativa a día de hoy. Y el Sporting mantiene también de milagro la categoría. Luego ya en el año 2017 finalmente desciende, la cosa se vuelve a poner bastante inestable, como te decía, con múltiples manifestaciones, con protestas, bueno, con un momento en el que también la gente más joven que solamente había visto al equipo en su amplia mayoría en la segunda división, pues para ellos la primera división se quedaba un poquito lejos, a excepción de estos dos tramos de Manolo Preciado y Pito Abelardo. Bueno, pues con ese empuje se llega finalmente a los tiempos actuales, ¿no? En los que Javier Fernández vende la parte mayoritaria de acciones al grupo Orlegui, dirigido en este caso como presidente del grupo Alejandro Iraragorri, un grupo inversor mexicano que llega, desembarca al Sporting, bueno, pues aportándonos esa dosis de ilusión, de futuro, sobre todo de mejora y de, bueno, convertirnos en un club a recuperar de alguna manera el prestigio perdido, ¿no? Lo que pasa que da la sensación de que en los últimos tiempos, y ya me voy a la época más reciente, estoy hablando ya del último año, bueno, pues las prisas, la ambición nuestra por parte de los aficionados, las exigencias por devolver al Sporting a Primera División. Ya la temporada pasada jugamos playoff, pero veníamos de 2 temporadas consecutivas de estar jugando y coqueteando con el descenso. Es importante recordar que el Sporting jamás en su historia, junto con otros 8 equipos, nunca ha descendido del fútbol profesional, nunca ha bajado de segunda división, y eso para nosotros hubiera sido pues un golpe muy duro. Os lo digo, que vivo en Santander y saben perfectamente lo que es el hoyo de la segunda B, primera ref ahora. Y con todo esto, bueno, pues nos plantamos en el momento actual, ¿no? Hay un antes y un después del Grupo Orlegui en Gijón, que es el no por parte del ayuntamiento al Mundial 2030. El Grupo Orlegui entra con muchos objetivos en el Sporting, algunos se están cumpliendo, otros no, y uno de ellos será una candidatura fuerte llamada Asturias 2030 o Asturias 2030, en la que involucraba no solamente al Real Sporting, a su estadio, que es municipal, el estadio más antiguo del fútbol español, con lo cual querían trabajar un poquito y jugar un poquito a eso, involucrar tanto a empresarios como, bueno, pues todo tipo digamos, de élites de la propia ciudad, ¿no? A nivel político, a nivel empresarial, y bueno, se presenta una candidatura con una remodelación del campo. La gente estaba muy crispada, ¿no? Porque obviamente no queríamos perder ese estatus, ¿no? No tenemos títulos, ¿no? No tenemos una sala de premios donde podamos ir a visitar los títulos. Tenemos ese pequeño acicate, ¿no? De tener el campo más antiguo del fútbol español, no nos gustaba perderlo, y evidentemente se había trabajado con un cambio de posición del campo, con lo cual ese estatus ya se podría perder. Pero bueno, finalmente se hizo un gran proyecto en el cual se hizo esa presentación, se trabajaba en ello, pero bueno, finalmente el Ayuntamiento de Gijón consideró que las garantías, los avales, sobre todo, esto vamos a decirlo con el lenguaje que entienda todo el mundo, no estaba claro quién tenía que poner la pasta, y al final el proyecto pues llegó a su fin, ¿no? El estadio pues no se va a acometer más allá de alguna pequeña reforma, es decir, ponerle tiritas a un campo que en ese 2008 se estrena y era muy bonito, pero ya han pasado los años y se le nota el desgaste, más allá de que, bueno, hay zonas en las que realmente son un peligro para los aficionados. Ahora mismo hay algunas partes de la grada que incluso están cerradas, ¿no? Con lo cual, bueno, hay un pequeño antes y después de la llegada del Grupo Orlegui, en que lleven ya tres temporadas. Luego, bueno, pues han vendido muchísimos jugadores. Estamos hablando de un grupo inversor que ha hecho más de 13 millones en traspasos y jamás ha hecho ningún traspaso. Es cierto que ha hecho alguna inyección de capital, una ampliación de capital a la que solo acudieron ellos, simplemente para, de alguna manera, reforzarse dentro de la Junta de Accionistas. Y además, bueno, en este último mercado pues se ha inyectado, dicen, un millón de euros. Lo que la Junta General de Accionistas del pasado año 2024, con las cuentas del año, el Sporting sigue teniendo una gran deuda,
nada. Ellos lo que intentan hacer es que el Sporting sea autosuficiente y genere sus propios beneficios sin falta de una inyección extraordinaria o en este caso fuera de los parámetros de sus propios recursos y lo cierto es que, bueno, eso no está ocurriendo. También deciros bueno, que institucionalmente el Sporting también tiene una especie de reciclaje en cuanto a la afición, en cuanto a la salida también de José Fernández, porque en 2018 pues, ocurre un hecho dramático, ¿no? Que es el fallecimiento de Quini, el fallecimiento de Enrique Castro Quini, que de alguna manera ahora mismo le está dando incluso el nombre al campo y eso también cambió un poquito pues, la filosofía, ¿no? de trabajo, ¿no? No sé, Quini siempre era la persona que desde dentro del club calmaba un poquito a todo el mundo, ¿no? Cuando había problemas, críticas a los entrenadores, a los jugadores, a la plantilla, a la directiva. Bueno, pues él en su puesto de presidente de honor del club siempre era, no sé, ese remanso, ¿no? Esa calma. Cada vez que lo oías hablar, pues bueno, te daba la sensación de que, venga, si Kini confía, no vamos a confiar nosotros, ¿no? Al desaparecer esa figura, pues de alguna manera también se buscó que tanto en la última época de Javier Fernández al frente del club y la llegada, en este caso, del grupo Orlegui, bueno, pues también el trato, la distancia, ¿no? Entre el aficionado, el abonado al propio club también se haya separado bastante. Y a grosso modo esa es la historia más reciente del Sporting a nivel institucional. Yo escuchándote, ¿no? Veo pues que el Sporting ha dado un gran paso, ¿no? Entonces, sí que me gustaría saber, para que lo entiendas un poquito, porque nosotros aún la Junta de Accionistas del 2004 nos ha celebrado, se celebrará a partir de marzo. Para que te hagas una idea, nosotros, antes de que cambiara el dueño, ¿vale? Porque ahora nosotros era de la Fundación del Levante, aunque el presidente fuera Kiko Catalán, ahora está, digamos, 50% prácticamente Fundación y José Danvila, Sí, ¿vale? Para que me entiendas. Y entonces, claro, ¿por qué te estoy comentando esto? Porque, claro, antes de llegar el grupo Orlegui, no sé cuánta deuda podría tener el Sporting. Yo sé que en la actualidad, si no me falla mal la memoria, estaba sobre alrededor de unos 42 millones, que digamos que de esos 42 millones, unos 24 millones son de la parte de CVC que hay que devolver. Todos los clubes tenemos una cantidad de X dinero mm, para devolver a CVC. sí, Y entonces, has comentado también lo de la ampliación de capital, ¿vale? Que aquí también se hizo una, donde José Damila puso 6 millones y los accionistas minoritarios pusimos 1 millón. Allí creo que puso 7 el grupo Orlegui sí, directamente. Y entonces, nada, era saber un poquito qué ha ofrecido Orlegui, ¿no? Aparte de poner los 43 millones que ha puesto para comprar el 45, bueno, el 73% del tema accionarial, qué cantidades ha puesto. Y luego también me gustaría, esto ya es un pequeño detalle, ¿no? Saber un poquito que de la deuda que el Sporting ha declarado de esos 42 millones, hay dos cosas que me chocan un poquito, a ver si lo puedes comentar. Es decir, veo que al Grupo Orlegui se le debe 2 millones. No sé por qué se le debe 2 millones a un grupo que se supone que es el máximo accionista, que acaba de sí. poner un dinero. Y luego he visto que la Liga de Fútbol Profesional tiene una sanción al Sporting por el caso Pedro. No sé a qué se refiere eso, de 2 millones. Bueno, mira, este te lo explico muy rápido porque además está judicializado y tampoco estamos seguros de cómo va a funcionar. Pedro es traspasado al Girondins de Burdeos, pero había un acuerdo anterior con el Español tras la venta de José Grajera al Español. ¿Vale? En la venta de José Grajera al Español se incluye un X% de tanteo por parte de Pedro Díaz para con el Sporting en el caso de que vendiera Pedro. Y el Sporting vende a Pedro
a grosso modo te lo estoy contando, ¿eh? Vende a Pedro al Girondins por un X de dinero y entonces el español se siente damnificado en ese sentido y denuncia, ¿no? Y al final, bueno, la justicia en principio le ha dado la razón al español. Evidentemente el Sporting va a palmar pasta con esa operación. Los 4 millones de Pedro se van a quedar pues reducidos a prácticamente a la nada porque son 2,5 millones lo que reclama el español. Y esto es lo que va a ser. Luego, te voy a resumir lo primero, cómo está digamos, la división accionarial del Sporting, ¿vale? En la época de Javier Fernández, cuando Javier Fernández sale del club, había un grupo que pertenecía al propio Javier Fernández, ¿vale? Lo que se ha comprado son las acciones únicas y exclusivas de Javier Fernández, persona, familia, ¿vale? Luego, evidentemente, hay otro grupo que tiene un pequeño paquete accionarial que con las acciones personales de Javier Fernández, eso llegaba en torno al 90 y pico por ciento. Eso se mantiene, con lo cual Orlegui solamente compra esa parte accionarial de Javier Fernández. Y luego hay accionistas, pero son grupos. Por ejemplo, la Federación de Peñas Sportinguistas tiene acciones, Unipes, que es la Unión de Peñas Sportinguistas, tiene acciones. Luego, los pequeños accionistas, en esa época turbia que yo os decía, se crea una asociación que se llama Tu Fe Nunca Decaiga, que esa asociación lo que hace es aglutinar al pequeño accionista del Sporting para de alguna manera juntar y tener más acciones y tener sobre todo mejores representantes en las juntas generales, ¿no? Tu Fin Nunca Decaiga, dirigida por personas que conocen el mundo de accionarial, sobre todo el mundo también a nivel judicial, y bueno, era gente que estaba muy preparada y el que tenía sus pequeñas acciones, bueno, pues entre todos las juntaba. Tradicionalmente en el Sporting las juntas generales de accionistas eran retransmitidas y eso nos permitía a los medios de comunicación. Yo he dado en directo como 6 o 7 juntas que yo recuerde, y algunas de más de 6 o de 7 horas en directo con todo tipo de puntos, preguntas, contrapreguntas, bueno, en fin, con una especie de debate de Estado por la nación, ¿no? Era algo así. Y desde que llega el grupo Orlegui quieren separar, o lo han hecho, ¿no? No es que quieran, es que lo han hecho, lo dijeron nada más llegar. Querían separar lo que es el aficionado de a pie, el abonado y luego el accionista, ¿no? Como que el tema accionarial es solamente para accionistas, con lo cual hace muchos años que nadie, absolutamente nadie, tiene acceso a acciones del Sporting, es decir, no hay acciones libres del Sporting. Yo no puedo hacerme con 5 acciones que son lo mínimo requerido para poder acudir a una junta, con lo cual eh, los que estamos fuera de esa exigencia, bueno, nos tenemos que basar en lo que otros tienen como accionistas que les llegan esas cuentas anuales previas a esa Junta General de Accionistas, los medios de comunicación, que somos los que de alguna manera trasladamos al aficionado de a pie, sea o no accionista, sea o no abonado, cómo están las cuentas y evidentemente sí están las cifras, yo no me quiero meter mucho en cifras, pero sí están muy cercanas a todas las que has dicho. La deuda estructural que se va reduciendo, luego está el tema de fondos CVC que Orlegui lo está usando, vamos, absolutamente, porque la reforma en la Escuela de Fútbol de Mareo es muy, vamos, es muy fácil de ver, ¿no? El cambio que ha dado la Escuela de Fútbol de Mareo en cuanto a terrenos de juego, en cuanto a instalaciones. Bueno, ha habido una serie de mejoras. Lo que pasa que son mejoras que no se están viendo en el campo, como yo antes os mencionaba, ¿no? Ahí en el campo es municipal, con lo cual tienen que aparecer diferentes actores políticos, como es el Ayuntamiento de Gijón. La Escuela de Fútbol de Mareo es municipal, pero sin embargo sí que están haciendo cosas ahí, ¿no? Con lo cual, como en estos últimos tiempos está la cosa un poquito más a nivel de excepción por parte de los aficionados del Sporting con esa, no sé, bocanada de aire fresco que supuso la llegada del Grupo Orlegui, bueno, pues ahora eso no se está traduciendo primero en números en la liga, segundo, no se está traduciendo en haber hecho una apuesta real por una mejora de la plantilla y que sobre todo el dinero se invierta en jugadores, eso no está ocurriendo. Encima se está devaluando el producto. Cuando digo producto hablo de la primera plantilla y evidentemente
sí se está yendo estos fondos de VC a la Escuela de Fútbol de Mareo, pero de momento fruto no estamos teniendo. Se ha hecho un nuevo filial, había el Sporting Atlético, lo que era siempre el Sporting B, ahora hay un Sporting C. Se ha creado una academia internacional en la que se traen jugadores por valor de unos 50.000 euros, o sea, es decir, son jugadores que vienen, pagan por jugar. Es una cosa extraordinaria cuando la cantera en Mareo era lo que siempre sobró, sobre todo por las buenas negociaciones que había con el entorno de Asturias y cercanía. Y además de todo esto, bueno, una de las cosas fuertes que tiene el Grupo Orlegui es que ha conseguido diferentes patrocinios bueno, se entiende que con buena vista comercial en este sentido, ¿no? La llegada de Siroco como patrocinador principal, manteniendo Integra, ahora ha llegado también hace recientemente Lowy. Bueno, en ese sentido sí que han apoyado, pero son ellos los que te dicen a ti cómo han hecho ellos en México. Os recuerdo que el Grupo Orlegui es dueño del Santos Laguna y del Atlas, dos equipos de México, y prácticamente todo lo que estaban haciendo allí se está extrapolando aquí. Allí consiguieron hacerse con el campo del Santos Laguna, que se llama Corona, evidentemente no a nivel mundial, no para realizar ningún mundial, pero sí consiguieron hacerse con él. Atlas fue bicampeón, en concreto de la Liga de México. Cuando digo bicampeón, sabéis que allí pues, se juega apertura, clausura. Ganó esos dos campeonatos, también Santos Laguna en otra ocasión. Y lo que se está produciendo también es una especie de trasvase, ¿no? Si vais a las plantillas de Atlas, os vais a encontrar a Yuka, a Uros Jurjevic, el jugador del Sporting, a Fran Villalba, etcétera. De Santos Laguna, pues por ejemplo, tenemos tenido a Jordi Caicedo, Juan Otero, que era de Santos Laguna, ahora es propiedad del Sporting, y eso es lo que está sucediendo habitualmente. Lo que nosotros, la sensación que nosotros tenemos, sobre todo yo, que soy de los más críticos con el Grupo Orlegui, es que bueno, pues el Sporting ahora mismo, con todos los respetos a Atlas y a Santos, para ellos está equiparado, ¿no? Evidentemente es primera. Yo creo que hay una diferencia enorme entre el fútbol español y el fútbol en México. El Sporting está en segunda. Por historia tendría que tener muchísimo más peso que Santos Laguna y que Atlas, pero evidentemente a nosotros ahora somos ese niño recién adoptado y todavía estamos buscando nuestro sitio dentro del Grupo Orlegui, ¿no? Porque siempre se criticó aquella época de la familia Fernández, que en la escuela de fútbol de Mario estaban colocados los amiguinos, entre comillas lo digo, y ahora resulta que esos no valían, no, no, pero han traído los suyos. Entonces ahí hay mucha gente del entorno Orlegui, incluido el presidente ejecutivo, que es el con el que tratamos más a diario, porque Alejandro Iragorri pues, tiene diferentes negocios y no está habitualmente en España, salvo excepciones. Y además, el Grupo Orlegui pues, incluso ha tenido hace bien poquito un juicio con nada más y nada menos que Disney, ¿no? O sea, estamos hablando de que han tenido bueno, pues al final creo que eso se ha quedado en algo, en un acuerdo extrajudicial, pero bueno, llegaron a tener hace nada, estoy hablando meses, pues un conato con choque, ¿no? Con nada más y nada menos, repito, que Disney. Con lo cual, bueno, David Guerra es el presidente, es español, madrileño, es presidente ejecutivo del Sporting, es el con el que tratamos día a día los medios de comunicación, él es periodista de profesión, comunica muy bien. Yo siempre digo que es un encantador de serpientes. Tiene como muy bien metido el método Orlegui, ¿no? Que ese método de embaucarte, de decirte lo que tú quieres escuchar. Y como decía antes, con respecto a las cuentas que nos has dado, yo no me quiero meter en esas cifras, pero sí son las cifras que más o menos mencionas, porque recuerdo, nada más terminar esa Junta General de Accionistas, los aficionados más neófitos, como es mi caso, con respecto a las cuentas del club, nos echamos las manos a la cabeza cuando vimos la deuda que tiene el Sporting, ¿no? Por eso nos empezamos a entender por qué el Sporting no puede acometer un traspaso, no puede. Por ponernos un ejemplo, ahora ya está jugando en el Oviedo, pero hacía falta poner 1 millón de euros por Hassan en un momento determinado de la temporada pasada, cuando estaba despuntando en el Sporting, y no se pudo poner 1 millón de euros por Hassan. Estamos ahora mismo en un caso parecido con Jonathan Dugassin y no se va a poder poner dinero encima de la mesa. El Sporting ha contratado, desde que llega el Grupo Orlegui, solamente jugadores libres, solamente negociaciones con jugadores que liberan contrato, no ha hecho ningún
traspaso como tal. Y ahora, por los jugadores que llegaron cedidos, como Carlos Dotos sí, y Nico Serrano, sobre uno puede haber una opción de compra, con Nico Serrano ninguna. Estamos hablando de que se ha inyectado 1 millón de euros, según lo que dice el Grupo Orlegui, y lo cierto es que es para 5 meses, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos en esas a nivel económico y a nivel eh, cuentas y accionaria, y vamos, y junta accionarial. Es muy importante, ¿no? Lo que comentas en el tema accionarial, porque eh, también es importante para que todos los oyentes de levantinistas vean que aquí en el Levante, porque claro, allí prácticamente, para que se entienda, allí es lo que diga el grupo Orlegui y ya está. Allí el aficionado no pinta. No, Al, no. al decirme que es imposible que coger acciones el aficionado, allí es lo que diga pues una persona o este grupo, ¿no? Inversor, digamos. Y aquí en el levantinismo la verdad que tenemos mucha suerte de que podemos participar, ¿no? Toda la persona que quiera ha podido conseguir acciones y ahora lo más importante, ¿no? Que desde la delegación de peñas que agrupa todas las peñas levantinistas, pues se ha podido conseguir, ¿no? Que por lo menos que haya varios representantes, ¿no? Del aficionado ahora en la modificación de cargos, ¿no? De la Fundación del Levante, ¿no? Que, como te decía, es el máximo accionista con el José de Zambila, Mm. el que ha cogido las riendas. Entonces, dicho esto, que nos queda ya claro, antes de pasarnos a lo deportivo, hay un tema, ¿no? Bueno, como estabas comentando, tú vives actualmente en Cantabria, ¿no? Si no Sí, en recuerdo mal, eres Santander. del Sporting Sí. y nosotros somos de Levante. Y las tres ciudades, digamos que tenemos un nombre, como has dicho anteriormente, ¿no? Como es Don Manuel Preciado, que en paz descanse. Y hay un tema bueno, yo la verdad que cuando yo he estado en el Molinón, como comentabas, es un estadio viejo, pero es muy atractivo, es muy bonito, ¿no? Es el más, como has dicho, ¿no? Es el más antiguo de España y la verdad que impresiona, ¿no? Acudir al Molinón. Y a mí hay una cosa que claro, cuando yo llegué allí, vi la estatua de Manuel Preciado, que también vino el hijo al homenaje que le hicimos los levantinistas allí. Mm. Fue aquel 0-3 que ganamos, que Mariño posteriormente jugaría con vosotros, paró un penalti. Lo que pasa es que nosotros fue el único partido que ganamos y descendimos aquel año. Y hay una cosa que me chocaba porque no sé si será cierto o no, o qué nos puedes contar de ello, que al final la estatua no lo promueve el club, sino lo promueve una peña del Sporting, bueno, un portal de peña sportinguista, a raíz de que había que conseguir 110.000 euros y cualquier aficionado podía aportar 10 euros hasta conseguir ese importe. Bueno, pues eso de la estatua sí es cierto. Vamos, no hay mentira ninguna, ¿no? Es una iniciativa popular. Yo creo que es una de las mejores iniciativas populares que ha tenido este país. Obviamente, y salvando las distancias, ojalá se pusiera tanta gente y tan pronto de acuerdo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo que sucede con Manolo Preciado es que deja un legado en Gijón extraordinario bueno, que os voy a contar a vosotros, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de un grandísimo entrenador con muchísimos éxitos y sobre todo ascensos, ¿no? En su currículum, sino que era una persona que dejaba huella allá donde estuviera, ¿no? Yo que además he tenido una relación muy estrecha con él, sigo manteniendo una amistad muy, muy cercana con Manu Preciado, vivimos muy, muy cerca. Evidentemente a Manuel Preciado en Gijón deja un sello, habían sido 10 temporadas, iba a decir, en segunda división, ¿no? Diría casi de rodillas por la segunda división hasta que llegue y nos ilumina y nos cambia absolutamente todo. Él siempre dijo nada más ya llegar a Gijón que su sueño no era el ascenso, era llenar el estadio El Molinón, ¿no? Y lo consiguió, vaya sí que lo consiguió, ¿no? Ahí empezó a nacer pues el concepto de Mareona, de acompañar al equipo allá donde fuera, ¿no? Siempre se acompañó, pero estamos hablando de desplazamientos muy masivos, ¿no? Como 8 o 9 mil personas en Riazor, sin ir más lejos, y algún otro desplazamiento extraordinario que hubo, ¿no? También esa relación con el propio Racing de Santander, ¿no? Con Marcelino, con Muñiz, asturianos ellos aquí en el banquillo, nosotros un cántabro. Bueno, también esas relaciones, y lo digo por mi bien también, cambiaron, ¿no? Y cambiaron para bien. Es decir, ahora mismo hay casi diría que un hermanamiento, ¿no? Entre el Racing y el Sporting, racinguismo y sportinguismo. Es una fiesta cada vez que el Sporting viene aquí. Dentro de poquito será el Racing el que vaya a Gijón y pasa de la misma. Y esa iniciativa popular, bueno, yo la conozco a la perfección porque colaboré en ella.
Cuando me presentan el proyecto, nos volcamos absolutamente, a través de la radio nos volcamos y además, bueno, participé activamente en la recolecta de dinero. Esos 10 euros, que era lo que costaba, de mínimo, quiero decir, no solamente era poner 10 euros y ya está. No, es que debajo, en los pies de esa estatua, si te has fijado, hay unas chapitas en la que pone nombre y apellidos de las personas que han puesto dinero. Entonces, estamos hablando de un montón de chapas, no recuerdo ahora el número, de toda la gente que puso esos 10 euros o más y tienen los nombres de esas personas. Es decir, no estamos hablando solamente de poner 10 euros, no sé a dónde van a ir, ¿no? Es que además hay una placa, repito, con nombre y apellidos, o bueno, en mi caso, yo que soy el presidente de la Peña Sportinguista del Rinconín, aquí en Cantabria, la única que hay en Cantabria, bueno, pues hay una placa que pone PS El Rinconín de Cantabria. Bueno, como si alguien quisiera poner pues a sus hermanos pequeños, porque no tienen 10 euros. Bueno, quiero decir con esto que fue una iniciativa muy bonita, muy costosa. El ayuntamiento puso la zona, puso la alameda que acompaña a esa esquina donde se coloca la estatua, la alameda Manolo Preciado, pero evidentemente estamos hablando de que aquí el club, nada. El club fue invitado. Bueno, pues el día de la inauguración, como decías, estaba Manu, había exjugadores del Sporting, jugadores que habían sido muy importantes, aunque ya no jugaran en ese momento en el Sporting, que habían sido muy importantes en la trayectoria de Manolo Preciado en Gijón. Y bueno, pues es una estatua que visita prácticamente, no, sí, prácticamente, todas las aficiones que pasan por Gijón. Es raro ver a ninguna que no se haya hecho una foto en la estatua de Manolo Preciado, ¿no? Cuando viene el Racing de Santander es una auténtica pasada, porque los aficionados de Cantabria también le quieren mucho y suelen dejar a veces flores, una bufanda del Racing. Y la verdad que se ha convertido, ¿no? En un sitio y en una zona en Gijón, enfrente del Estadio El Molinón, muy visitada, ¿no? En la ciudad, ¿no? Y esa iniciativa fue muy bonita, costó muchísimo, os lo puedo asegurar. El ir sumando euro a euro, el ir sumando y dar y ver que no llegabas y buscar de alguna manera, porque bueno, la ilusión con la que se hizo, pues tuvo como todo, ¿no? Un primer arreón muy fuerte y luego la cosa se iba complicando, ¿no? A medida que llegaba la fecha, ¿no? Sobre todo para hacerle llegar el precio, el costo a Santa Rúa, que es el creador, ¿no? de la estatua. Pero sí, sí, fue una iniciativa muy bonita y vamos, fijaros, estamos hablando de un entrenador de fútbol, pero como dice y reza la placa, Manolo Preciado, un hombre que hizo feliz a la gente, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que significa muchísimo, ¿no? Esa frase y sobre todo Manolo Preciado. O yo, de parte de todos los levantinistas, lo que te puedo decir que enhorabuena y muchas gracias por todo lo que habéis logrado, ¿no? Con esa estatua que la verdad que emotiva un montón. Entonces, nada, hablando ya un poquito de fútbol, antes de pasar al compañero a que os comente, ¿no? Varios temas. Mm. Ya por último te quería comentar que, bueno, somos dos equipos, ¿no? Que prácticamente entre los dos podríamos llegar a casi 100 años militando en segunda división, ¿no? Unos más de 40, otros 50 años. Hemos conseguido, después de tantos años jugando en segunda, realmente es un poco chocante, ¿no? Que el Sporting ha conseguido 5 veces el campeonato de segunda y el Levante tres solo. Y nada, era básicamente cómo se ve, ¿no? Desde Gijón a este nuevo Levante. Bueno, a nosotros nos gusta mucho, no sé si era por ego asturiano, nos gusta mucho que la gente reconozca lo histórico que es el Sporting, ¿no? En muchas ocasiones, sobre todo yo, lo digo por mí, ¿no? Cuando yo era más joven, nos gustaba decir que somos un equipo de primera que circunstancialmente está en segunda. Los números no dicen eso. Los números dicen que somos un equipo de segunda porque es donde más temporadas hemos estado. ¿Qué sucede? Que el Sporting ha sido subcampeón de Liga, ha jugado 2 finales de Copa del Rey, ha jugado en Europa, ha jugado 5 o 6 años en Europa, ¿no? Ha doblegado, ¿no? Al Milán de Arrigo Sacchi. Entonces, estoy hablando de la época de finales de los 70, 80, sobre todo, ¿no? Hasta el año 91, que es el último año que juega competición europea. Con lo cual, nosotros también mantenemos un gran respeto por los equipos que tienen historia, ¿no? Muchas veces esto puede ser chocante, ¿no? Es decir, yo no quiero menospreciar a ningún equipo que es muy bueno y que su trayectoria y éxitos son recientes, porque os dije que yo tengo 47 años.
hace 30 años echáis un vistazo a las clasificaciones de primera o de segunda y no veíais al Villarreal, por poneros algún ejemplo, ¿no? No veíais a un Leganés, que ahora está en primera división, o a un Getafe, y así podríamos estar hablando de muchos equipos, ¿no? Con lo cual, yo lo respeto muchísimo porque a mí lo que me gusta es el fútbol, lo que me gusta es competir y respeto mucho a todos estos equipos que, por lo que sea, han alzado el vuelo, ¿no? Pero sobre todo lo tengo por los equipos más antiguos, ¿no? Como siempre digo, los equipos que salían en la quiniela de antes, ¿no? En la quiniela en la que sí que ponías un Levante Sporting, ¿no? Y a mí esas cosas siempre me llenan de emoción, ¿no? Y muchas veces oí a través de las redes sociales que ves, mi primera división sería así. Y hay equipos que tienen que aparecer sí o sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre, yo personalmente, además tengo muchos amigos en Valencia, y además los tengo bien repartidos, ¿eh? Son del Valencia o son del Levante. Los tengo bien repartidos y la verdad que sí, hombre, nosotros para esas cosas somos, reconocemos, reconocemos ¿cómo se dice? La solera. Reconocemos la solera, la antigüedad y sobre todo la historia, ¿no? de los clubes españoles y sobre todo cuando lo están pasando mal, porque nosotros lo hemos pasado muy mal y os lo digo porque aquí en Santander se ha pasado todavía peor y aquí pues también es un equipo histórico que además hoy precisamente cumple el inicio de lo que hoy es la Liga Profesional de Fútbol. El Racing es uno de los 10 equipos que fueron pioneros en la Liga de Fútbol Profesional, que tal día como hoy se jugó el primer partido. Pues hablando precisamente de esa coexistencia, ¿no? En la segunda división, eso también se ha trasladado en numerosos jugadores que han vestido la camiseta de ambos equipos. No me voy a remontar a los años 80, a los años 90, como por ejemplo Campuzano, pero sí que te quería recordar algunos nombres. Primero, los tres que hay ahora mismo en la plantilla actual del Sporting de Gijón, como son Robert Pierre, Nicolás Maras y Jesús Bernal. Así que no sé de estos nombres qué nos puedes decir, ¿no? Aquí Jesús Bernal fue un chico que pasó por la cantera, que no tuvo oportunidades en el primer equipo y que sí que lo hizo muy bien el año pasado en el Racing de Ferrol. Maras, al final, un jugador cedido, ¿no? También has comentado la problemática que tiene el Sporting a la hora de la configuración de la plantilla, de jugadores libres, en calidad de cedido y demás. Otro de los tantos que ha pasado por aquí en el Ciudad de Valencia, ¿no? Y sobre todo Robert Pierre, un jugador que se le guarda, bueno, está muy marcado por el recuerdo de ese penalti, ¿no? Ante el Alavés y de ese definitivo no ascenso que ha empeorado, si cabe, la situación económica del Levante. Entonces, ¿qué nos puedes decir de estos tres jugadores? Bueno, vamos a empezar por Jesús Bernal porque aprovecho para desearle una prontísima recuperación, ¿no? Porque justo en el mejor momento de la temporada, su mejor momento en la temporada, pues se lesionó de larga duración con esa rotura del cruzado anterior de su rodilla derecha y obviamente es baja en el Sporting, ¿no? Y eso es una auténtica pena porque como tú bien dices, Jesús Bernal, el Sporting se hace con sus derechos antes de terminar la temporada pasada, cuando todavía era jugador del Racing de Ferrol, quedando libre, se negocia y se llega a un acuerdo. Jesús Bernal llega al Sporting, le cuesta entrar en el 11 de Rubén Alves, pero finalmente se hace importante. Y justo en el momento que era más importante, cayó lesionado, ¿no? Con lo cual es una auténtica pena y ya futbolísticamente poco más te tengo que contar de Jesús Bernal, salvo que está encantado y con ganas de devolverle todo el cariño que está recibiendo. Vamos con Nicolás Maras, que precisamente habló del Levante y bueno, de su cariño al Levante en zona mixta el pasado sábado, después del partido ante el Eibar, ¿no? La última pregunta que se hizo en zona mixta es, bueno, vamos a jugar contra el Levante, un ex equipo, el hijo que guarda muy buen recuerdo. Nicolás Maras también le costó llegar, de hecho, a ver, vamos a ser sensatos, Nicolás Maras llega a la titularidad por las bajas de Eric Urbelo, por la baja de Robert Pierre, llega por eso. A la titularidad, si no en situaciones normales es jugador cedido por el Alavés y no debería de ser titular con todos los respetos, pero lo que está consiguiendo es que el otro día confluyen en la convocatoria Robert Pierre y Nicolás Maras y el titular es Nicolás Maras, no Robert Pierre, con lo cual le ha ganado un poquito y la verdad que con Nicolás Maras y su compromiso estamos encantados. Y vamos ya con Robert Pierre.
Si me preguntas esto mismo, el año pasado, en estas mismas fechas, te digo que es, pues para mí, el de los tres mejores centrales de la categoría. Creo que hizo una temporada extraordinaria, junto a Pablo Insua. Pablo Insua sale del Sporting y Robert Pierre, entendemos todos, entendería todo el mundo bueno, pues quedaría como capitán general con un Diego Sánchez de la cantera, 21 años, que se está haciendo ahora dueño y señor de esa parcela izquierda de la defensa. Pero es un Robert Pierre que no le ha cogido el tino. Ha salido muchas fotos. Cuando digo que salen fotos, me refiero siempre a las fotos del gol rival. Ha salido muchas fotos y no ha encontrado continuidad. La verdad que es la mitad del Robert Pierre, atento, expeditivo, que se adelantaba a los acontecimientos rápido, con esa buena salida. De hecho, Miguel Ángel Ramírez lo utiliza de 5 en algunos partidos con ausencias en el centro del campo, le adelanta un poquito, pero ahora mismo le hemos perdido. Venía de no cumplir partido de sanción en el último encuentro fuera de casa, que fue en Granada, creo. Y bueno, recuperamos a Robert Pierre, como digo, para ese enfrentamiento ante el Eibar. Y es Nicolás Maras el titular. Incluso en un momento determinado del partido ante el Eibar, es Olachea el que retrasa su posición a central y Rubén Alves cambia a Nicolás Maras para entrar a otros jugadores, pero no entra Robert Pierre en esa parcela central, sino que prefiere retrasar a Lander Olachea a esa posición, ¿no? Con lo cual, a ver qué sucede ante Levante, pero no sé, yo apostaría por la continuidad de Nicolás Maras. Ahora, más que decirte, ¿no? Lo que es la lista entera, sí que me gustaría volver a repetir una pregunta que le hice al compañero de Málaga y es, por ejemplo, cuando tú piensas en ambos equipos, hablamos en el césped, ¿no? Porque sí que es verdad que el primer nombre que se te viene a la cabeza es el de Manolo Preciado, pero en cuanto a lo que es el terreno de juego a nombres de futbolistas, ¿cuál es el primer futbolista que se te viene a la cabeza? Por ejemplo, David Barral. es lo que te iba a decir ahora mismo yo. Es que mis primeros años David Barral. en el Ciudad de Valencia coincidió un poco esa etapa posterior a lo que fue el Euro de Levante, el Euro Levante. A mí era un jugador, pues bueno, que me llamaba mucho la atención, un personaje, ¿no? Y creo que el otro jugador que creo que de los que hay en esta lista es el mejor, yo no lo vi jugar. Mi compañero Mocholi sí, creo que también tiene especial debilidad sobre él, como es Riverita. Entonces, ya has comentado, ¿no? Has respondido ya que el primer jugador que se tiene Sí, acá es sí. David Barral, pero acerca de estos dos nombres, ¿qué recuerdos se guardan sobre ellos en Gijón? Y personalmente, ¿qué nos puedes decir tú sobre ellos? Bueno, Barral, es que lo de Barral es tremendo, ¿no? Es un jugador que hizo cosas importantísimas. Fijaros que a través de las retransmisiones televisivas, en los descansos, en muchas ocasiones que ponen goles, como digo, vintage, ¿no? Salían goles de Barral con el Sporting, con el Levante, alguno con el Granada, etcétera. Bueno, es que es un tipo que ha marcado goles a todo el mundo. Ha marcado goles al Madrid, al Barça, ha marcado goles a todo el mundo, ¿no? Y en Gijón se ha hinchado, ¿no? Era un jugador que lo daba absolutamente todo. Tiene tatuado un escudo del Sporting en su pierna. Yo es alguien al que le tengo muchísimo cariño porque además he tenido la oportunidad de hace unos años estar con él porque vivió aquí en Santander, jugó aquí en el Racing temporada y media y bueno, hemos vuelto a recuperar aquella relación que teníamos cuando estaba en Gijón y la verdad que, bueno, para mí es un auténtico crack, ¿no? E incluso diría que fuera del terreno de juego, ¿no? De hecho, el año de ascenso del Racing con Romo, el último ascenso del Racing, bueno, pues está Barral, ¿no? Junto bueno, con el resto de la plantilla, pero es el que prácticamente el que toma la palabra, ¿no? Y el que de alguna manera hace, no, con Romo no, con Iván Áñez, con el que sube él. Romo luego es cuando sube al equipo y ya es la historia actual del Racing. Con lo cual, bueno, pues un auténtico crack, ¿no? Rivera, no sé, yo no recuerdo ahora mismo un centrocampista con más calidad que haya tenido el Sporting desde Rivera, ¿no? Todavía hace bien poquito Nacho Cases, que empezó con Rivera en el centro del campo del Sporting de crío, lo hace debutar Manolo Preciado en los campos de Sport del Sardinero y bueno, siempre le tiene en un púlpito, ¿no? Porque aprendió muchísimo de él. Era un jugador
bueno, yo creo que maravilló, ¿no? Y no sé, fue una trayectoria extraordinaria la de Rivera en el Sporting, un idilio tremendo y era, bueno, pues la mano derecha de Manolo Preciado en el terreno de juego, ¿eh? Y bueno, y con Barral igual, ¿eh? Los abrazos con Bilic, que compartía titularidad en el Sporting y demás, todo lo que significaba Barral en el Sporting se traducía en los abrazos que se ven en estos goles que os hablaba, ¿no? La verdad que dos personalidades tremendas, porque Rivera es todo lo contrario que Barral, ¿no? Hablo a nivel personal, es un tipo más comedido, más callado, más prudente, y Barral es todo lo contrario, ¿no? Y es que personalmente guardo muy buen recuerdo de Barral, sí que creo que el adjetivo personaje, ¿no? Lo puede definir Sí, bastante, bastante bien. Y nada, por entrar un poco más a lo que es... hay dos jugadores que me gustaría mencionar. Uno es muy buen amigo mío, que es Rubén Suárez, que también pasó por el Levante, y el otro es, creo que es tocayo tuyo, Yago. No sé si os acordáis también de él. Yao, ¿Quién ostras, el último? ahora me Con, pillas. Mel- Me pillas. uno con melena. Ese, yo creo que en los 90 aproximadamente, A a mí, antes que Rubén a Suárez. mí me pillas, ¿eh? Ahí sí, si no Sí, sois muy se jóvenes, acuerda sois muy mucho, si jóvenes. no se acuerda Mocholi, a mí ya me... Sois muy jóvenes. Pero bueno, Rubén Suárez sí es algo más reciente porque creo que andaba Sí, por el Luis Suárez. 2004, 2005, una cosita así, ¿eh? Que es cuando Igual que Diego Camacho, el centrocampista, que era un stopper muy bueno. Sí, Diego Camacho también. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Y Pues luego otro que también estaba como una cabra, ¿no? Era Edwin Congo. Sí, Que, bueno, que ese luego, también tuvo luego una buena época en el Sporting, de muchos goles también, sí, sí. luego se montó aquí un restaurante en Valencia. Ah, sí. por retomar un poco, ¿no? Hacia lo que es el presente actual, ¿no? La actual temporada. Has comentado por encima las dificultades del Real Sporting acerca de la configuración de la plantilla. Más que redundar en eso, yo sí que te quería preguntar acerca de la figura de Rubén Alves y cuánto ha cambiado el Sporting respecto a la temporada pasada, ¿no? Sí que evidentemente perder una figura como Yuka influye bastante, ¿no? Y sobre todo el cambio en defensa con esa ruptura de la pareja formada por Robert Pierre y Pablo Insua, ¿no? A nivel de números, vemos que el equipo prácticamente presenta un equilibrio total, ¿no? Son nueve victorias, 9 empates, 8 derrotas y el balance es un +4. Es que prácticamente es una regularidad total, pero sí que pensando evidentemente en esa historia del Sporting, creo que, como dices tú, ¿no? Un poco se espera más de este equipo. Bueno, para nosotros, cada temporada que el Sporting arranca en segunda división es de obligado cumplimiento ascender. Eso es lo que consideramos cada vez que empieza a rodar el balón en la primera jornada. La llegada de Rubén Alves, bueno, la temporada pasada Miguel Ángel Ramírez, a pesar de llevar el equipo a playoff, nunca llegó a cuajar en el Sporting, ¿no? Sobre todo entre el sportinguismo, ¿no? Más allá de que, evidentemente, luego tampoco se llega a un acuerdo de su renovación, firma por un año y un año se queda, año y medio, mejor dicho. Bueno, se ha ido y ahora casualmente, pues bueno, es entrenador de un rival del Sporting y de un rival del Levante, del Real Zaragoza. La llegada de Rubén Alves a todos nos alegra, ¿no? Porque conocíamos al Rubén Alves del Albacete, ¿no? Aquel Albacete que no sube Rubén Alves, ¿no? Que sube Rubén de la Barrera, pero el Rubén Alves le catapulta hasta los playoffs, un equipo bueno, llegó muy roto a los playoffs. Y si no me equivoco, les elimináis vosotros. Si no me equivoco, de palizón. Bueno, pues está claro. Eh, Llegó muerto aquel Albacete. Pero aquel Albacete tenía cosas que demuestran que Rubén Alves iba a ser, bueno, pues un entrenador de futuro, ¿no? Porque era un equipo atrevido, arriesgada, tenía flechas en las bandas, tenía jugadores que eran muy importantes a la hora de llegar con mucha gente a portería, transiciones rápidas. Bueno, un equipo que no le preocupaba que le metieras dos porque te podían meter tres. Y bueno, al final, bueno, la trayectoria de Rubén Alves en el Albacete no termina bien, pero se tiene que ir y llega al Real Sporting de Gijón. Todos creíamos que, bueno, al principio la sintonía era extraordinaria, llegaba ese entrenador canalla, canalleta, como él le gusta decir, bueno, que venía de un sistema de juego muy rígido con Miguel Ángel Ramírez,
quizás un sistema de juego algo más encorsetado, con menos libertad para los jugadores, de repente, bueno, pues llega Rubén Alves, cambia un poquito todo eso, empezamos a tener gente, sobre todo en banda derecha, banda izquierda, hablo de laterales, Guille, Cote, Pablo García, con muchísima proyección ofensiva. De hecho, Guille pues empieza a marcar ya goles, incluso con el Sporting, y dando asistencias, llegando a línea de fondo. Un centro del campo en el que se necesita menos madurar la pelota y la jugada para llegar al área contraria, es decir, hay un fútbol más directo. Y luego, pues, habíamos pasado en ocasiones jugar con esa línea de tres centrales a volver a tener esa sensación de 4-3-3. Pero lo cierto es que esto, claro, esto en 3, 4 meses se da un poquito la vuelta, ¿no? Los malos resultados de diciembre, este mes de enero que tampoco ha empezado de la mejor manera y ahora este mes de febrero, pues la verdad que estamos así un poquito así, ¿no? Porque sobre todo los dos últimos encuentros en casa se esperaba volver a coger ese tren con 6 de 6 y al final han sido 4 de 6, ¿no? Con el empate ante el Eibar, ¿no? Con lo cual ahora el Sporting tiene la visita al Ciudad y recibirá a Almería, ¿no? No sé si quiere dar un golpe encima de la mesa Rubén Alves. Tiene que, tiene que ser este fin de semana, ¿no? No podemos entrar en el mes de marzo con un Zaragoza, un Racing, etcétera, si no estamos enganchados, ¿no? A ese pequeño vagón para llegar a los puestos de playoff. Esas son las sensaciones que nos transmite Rubén Alves. Él tiene mucha confianza en la plantilla, lo transmite. Algo que no entendíamos de Miguel Ángel Ramírez eran sus ruedas de prensa y Rubén Alves tiene un trato, o al menos una expresión mucho más entendible, mucho más de ver el mismo partido que tú. Es decir, cuando pierde está cabreado, cuando gana no saca pecho tampoco, con lo cual, bueno, de momento hay tranquilidad con Rubén Alves, diría. Y respecto a lo que es el año pasado también, ¿cuál dirías que es el principal fuerte de este equipo? ¿Es precisamente las transiciones ofensivas y ese fútbol más vertical que se ofrece con Rubén Alves? El principal fuerte del Sporting es que tiene 8 jugadores que han nacido y mamado mareo. Es el principal fuerte. Luego ya puede venir Miguel Ángel Ramírez, Rubén Alves o el que quiera. Quiero decir que el bloque es sólido. Quiero decir que ese vestuario tiene gente con muchísima experiencia, como es José Ángel. Tiene gente muy joven que están aprendiendo al lado de él en cuanto a posición, como es Pablo García. Estamos hablando de Nacho Méndez, que parece que es joven, pero es prácticamente un veterano por la cantidad de partidos que lleva en el Sporting. Tenemos a Guillermo Rosas, tenemos a Diego Sánchez, tenemos a Nacho Martín, tenemos a Dani Queipo. Estamos hablando de un bloque de gente de mareo. Hoy precisamente ha sido renovado Pablo García hasta el año 2028 y ese bloque en las malas, evidentemente eso hace que el resto se contagie. Pasaba la temporada pasada y la anterior, que lo pasamos realmente mal, sobre todo la anterior, y pasa en esta misma temporada. Los que empiezan a sacar, ¡boom! Los primeros que sacan ahí la cabeza son los de casa, con lo cual los Jonathan Dubasin, los Juan Otero, los Lander Olachea, ahora los recién llegados Nico Serrano, Carlos Dotor, tienen que ir, si no van a quedar apartados, ¿no? Cuando digo apartados, quiero decir que se van a quedar en evidencia. Entonces, siempre va a haber un capitán como Cote, como Nacho Méndez, que alce al equipo, y eso es lo principal, ¿no? Que tiene el Sporting. Sobre todo ahora con la llegada de Nico Serrano y Carlos Dotor, bueno, pues tenemos alguna que otra variable más, ¿no? Porque si en algo está um, eh, cayendo en demasiadas ocasiones Rubén Alves, es que está siendo bastante tozudo en las alineaciones, ¿no? No le gusta arriesgar. Está como probando siempre lo mismo, a ver si tocamos con la tecla haciendo siempre lo mismo. Y si haces siempre lo mismo, vas a obtener siempre lo mismo, ¿no? Estamos en eso, en que pueda haber un cambio. Y por hablar más de cara, ¿no? A lo que es el partido del domingo, Mocholi sí que te había comentado ese 0-3. Sí que tengo aquí unas cifras, ¿no? Unos datos. Por ejemplo, la última victoria del Real Sporting en el Ciudad de Valencia fue en el año 2000 con un 0-2. Entre otros marcó Cherisev, por ejemplo. Entonces, de los últimos enfrentamientos, ¿qué recuerdos guardas? Y sobre todo, porque también te lo había preguntado antes, Mocholi, mm, el Levante que apareció en el Molinón en la primera jornada. O sea, ¿qué esperabas tú de ese Levante y un poco cuánto ha evolucionado a lo largo de la temporada el equipo de Calero? Bueno, por un lado, yo soy
vamos, tengo debilidad por Julián Calero. Ah, no sé, si algún día acaba en el Oviedo, toquemos madera, ojalá no. Pero aún así le voy a querer igual, ¿eh? Aún así le voy a querer igual. Yo tengo debilidad por Julián Calero. Bien, dicho esto, a mí, en cuanto me habláis del Levante y sobre todo en el Ciudad de Valencia, a mí la palabra que se me viene a la cabeza es paparda. Porque el Sporting es que no sé por qué, pero siempre tienen una paparda en el Ciudad de Valencia. Si además le unimos que solemos tener papardas habituales con el horario de las 2 de la tarde, pues es que es doble paparda. Las estadísticas están para romperlas. No sé lo que va a pasar, pero lo primero que se me viene a la cabeza es paparda. Hemos quedado unas tracas tremendas en el Ciudad de Valencia. Tracas tremendas. Creo que la temporada pasada el resultado es cortísimo y tuvimos ocasiones. Pero oye, chicos, es que de repente, llegaba no sé quién, pum, gol. Culdini, gol, pum. Es que con cuatro cosas. La primera jornada, bueno, pues obviamente tienes, no sé, ese inicio, todavía con el mercado abierto, todavía un Sporting por hacer, con buenas sensaciones de la pretemporada, pero considerábamos que el Levante, sigo considerando a día de hoy que a nivel plantilla, luego esto hay que demostrarlo, pero a nivel plantilla, hombre por hombre, creo que mejor en la del Sporting, con lo cual, bueno, te queda el mal sabor de boca, no te gusta perder en casa contra nadie, pero consideramos que era pues esa primera derrota, y no sé, como la novatada, ¿no? El estreno de Rubén Alves, el estreno en casa, Julián Calero con Levante, bueno, que también se estrenaba, sí, pero no sé, que nos tocó a nosotros. Y que es que no se nos da bien el Levante, no se nos da bien. Es que antes de entrar ya en lo que son las últimas preguntas, sí que has nombrado, ¿no? Que ese grueso o ese principal fuerte del equipo es los jugadores criados en Mareo, que salidos de la cantera. Aquí en el Levante hemos visto como el mercado de invierno ha salido por motivos más que necesarios. Andrés García, pues sí que, por ejemplo, a Calero le está costando sacar jugadores del filial en el 11. Vemos que, por ejemplo, Carlos Espí ya ha sido un poco apartado, ¿no? Se le ha vuelto a dar más oportunidades a Morales, otra vez de titular en el 11 la semana pasada. Entonces, no sé si, Josete, si quieres añadir algo al respecto, sobre todo también porque aquí lo que se exige un poco, lo que pedimos desde la afición también es ver otra cosa, ¿no? Pampín, por ejemplo, hace aguas, Marcos Navarro hace semanas, por ejemplo, que tampoco forma parte del once titular, y es una pena que jugadores criados aquí, ¿no? Marcos Navarro, por ejemplo, para hacer un paréntesis, de la cantera del Valencia, ¿no? ¿Vale? Pero jugadores salidos como Xavi Grande, también, por ejemplo, que ha sido apartado por Manu Sánchez, que acaba de llegar, pues de repente salen del 11, ¿no? Entonces, no sé, este tema a mí es que a mí no me gusta. No sé si, Josete, si quieres añadir algo más y ya entramos sí que sí con las últimas preguntas. No, a mí, a ver, a mí realmente no me choca porque realmente sí que es verdad que aquí lo que es más visualmente es el Athletic Club, ¿no? Que juega bastante gente de la cantera, pero de toda la vida, bueno, yo desde que conozco el fútbol, hay dos equipos que la cantera siempre ha estado ahí, ¿no? Una es Las Palmas y el otro es el Sporting. Y para mí, por ejemplo, lo que ha comentado compañero de que en la actualidad hay hasta ocho jugadores jugando que viene desde la cantera, ¿no? Que viene desde Mario, como decía, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante que si tú tienes una base, una escuela buena, que pueda llegar, ¿no? Al primer equipo. Como estabas comentando, el Levante, por suerte, hemos tenido digamos, un bloque de hace 2 años que le llegó a ser el Levante Juvenil campeón de liga y luego en Copa estuvimos también a punto de ganarla. Y básicamente no estamos potenciando a esos chavales, ¿no? Si nos vamos más lejos, tenemos al portero de aquel Levante juvenil, Acuñat, en el Cartagena, ¿no? Que siempre el año pasado lo teníamos en la Amorebieta y como estabas comentando, ¿no? Los jugadores, por lo menos en la actualidad, ¿no? Con Julián Calero creo que está fallando eso, ¿no? De que, como estabas diciendo, que por ejemplo ha venido Manu Sánchez, que venía de Polonia, que llevaba toda la temporada lesionado, y Xavi Grande, que también venía de ese Levante juvenil que estoy comentando, acababa de hacer dos partidos buenos y lo mandas al banquillo, ¿no? De hecho, el otro día contra el Málaga tuvo que salir Xavi Grande a reponer, ¿no? Digamos, a Manu Sánchez, ¿no? Que no, que le
un coladero, ¿no? Por la banda esa. Y es una cosa pues que a mí la verdad que me gusta, ¿no? Me gusta escuchar de otros equipos, en este caso del Sporting, de que se potencia mucho, ¿no? El nivel de la cantera. Bueno, si me permitís un detalle sobre la cantera, vamos a ver, un jugador de cantera tiene que tirar la puerta, ¿eh? No hay que abrírsela. Es decir, no hay que cumplir con un X por ciento. A mí me gustaría que mi equipo tuviera un tanto por ciento de jugadores de cantera. No, hay que tirar la puerta. Hay una generación, en concreto del año 2000, en el Sporting, que fueron campeones de liga, jugaron la Final Four, eliminaron al Fútbol Club Barcelona Juvenil, jugaron la final con el Atlético de Madrid y la perdieron. Y esos jugadores hoy, como Guille Rosas, como Pablo García, como Gaspar Campos, como José Grajera, que está en primera división en el español, como Cristian Joel, que es el portero suplente del Sporting, esa generación sí ves una remesa buena. Sí, todos tiraban la puerta, ¿no? Ahora Gaspar Campos está lesionado, ojalá lo recuperemos pronto. Y de esa generación se ha retroalimentado la anterior, que son los Nacho Martín, los Diego Sánchez, los Dani Queipo. Evidentemente ahora va a haber un futuro más oscuro, porque por detrás vienen menos. Vienen menos ya por lo que os contaba antes de que el Grupo Orlegui ha iniciado otro tipo de métodos. De hecho, en el Sporting Atlético, la alineación titular del filial el pasado fin de semana, solamente hay 2 asturianos. Hay 6 nacionalidades diferentes en el filial del Sporting, con lo cual la cantera tiene que tirar la puerta abajo. Y Julián Calero, obviamente, si está apoyándose en la puerta, pues si la tiran abajo, le tirarán a él con él. Pero no me da la sensación que sea un técnico que abra la puerta por el mero hecho de ser jugador canterano. Lo sé porque José Alberto lo está haciendo en el Racing. El Racing es líder. El Racing está en mejor momento que nunca a nivel institucional, a nivel. Cuando un día habléis con un compañero mío de aquí, os lo cuente, pues os daréis cuenta que es tremendo lo bien que está, ¿no? Y siempre hay pegas. Bueno, la pega es que José Alberto no ha hecho debutar a gente del filial. Y es que José Alberto está para hacer la mejor alineación posible. No está para hacer debutar a nadie. Circunstancialmente puede ocurrir. Y un día hay un jugador del Rayo Cantabria, el filial del Racing, que tire la puerta abajo. Yo estoy muy de acuerdo y estoy encantado que mi equipo tenga una representación, pero no siempre fue así, ¿eh? No siempre fue así. A mí me llamáis hace 10 años y ponía grito en el cielo porque no había un asturiano en la plantilla. En ese sentido, creo que obviamente son jornadas, son generaciones que salen y, repito, no hay que abrirles la puerta, no hay que ponérselo fácil. Tienen que ser ellos quienes tienen, ¿no? Y a veces están las pretemporadas para eso. Dani Queipo se queda tras una grandísima pretemporada que hace. Gaspar tuvo que salir cedido al Burgos para demostrar su valía y se queda en el Sporting. Pablo García estuvo cedido en el Alcorcón, llegó, firmó y ahora acaba de renovar nuevamente hasta el 2028. Así se hacen las cosas. Pues por ir cerrando ya, queda nada, quedan 3 minutos, Loren. Sí que quería preguntarte por quién es el mejor jugador del Sporting. Creo que sin lugar a dudas es Gaspar Campos. No va a llegar, ¿no? al partido. Jonathan, a día de hoy, Jonathan Dubase. Sí, Los números de Jonathan Dubasi son incuestionables en cuanto a asistencias, gol y sobre todo, aunque no marque o aunque no asista, está en todas las jugadas de gol del Sporting, prácticamente en todas, interfiere en todas. A día de hoy es el mejor jugador del Sporting, sin ninguna duda. y luego, ya sí que sí, de cara a lo que es el partido, si nos puedes dar un 11 antes de despedir lo que es el Sí, programa. sí, pues nada, Rubén Yáñez bajo palos sin ninguna duda, lateral derecho Guille Rosas, lateral izquierdo José Ángel sí o sí, porque Pablo García, a pesar de haber renovado, cumple ciclo de amarilla si no estará en el Ciudad de Valencia. En parejas de centrales, yo apostaría por Nicolás Maras Diego Sánchez. Yo apostaría por esa. En el centro del campo voy a hacer un poquito de Rubén Alves, Lander Olachea, que es otro incuestionable, acompañado en esta ocasión de Nacho Méndez perdón, de Nacho Martín y de César Gelaber. Un poquito de descanso a Nacho Méndez lo vendría mal. Banda derecha para Jonathan Dubasín, banda izquierda para Nico Serrano y arriba Víctor Campuzano, otro goleador del Sporting. Juan Otero tampoco va a estar en el Ciudad de Valencia, está lesionado. Con lo cual, Gaspar, que está en dinámica de entrenamiento con el primer equipo, si llega, va a llegar muy justo, entraría en la convocatoria, pero no para jugar, con lo cual ese sería mi once.
Pues ya con esto sí que sí cerramos, Loren, lo que es esta previa del partido del domingo entre el Levante y el Real Sporting. Y desde aquí nos queda darte las gracias, ¿no? Por haber atendido la llamada de la Rana Mecánica y por haber estado este rato, ¿no? de fútbol con nosotros. Nada, un placer y os deseo muchísima suerte a partir de las 4 de la tarde del próximo domingo. Lo mismo digo, un abrazo, Loren. Buenas noches, chao. Un abrazo, chao.